Nos habíamos quedado viendo hace 8 días los elementos del salario que obran en el Código Sustantivo del Trabajo. Frente a estos elementos del salario, hay que decir, pues, que están en el artículo 127 y 128 del Código, hay que decir que la ley, dame un segundo, 1393 de 2010, en su artículo 30, trae un límite, ya la voy a poner en pantalla, trae un límite para el pacto de exclusión salarial. Ley 1393 de 2010, artículo 30. Es muy importante aprender ese límite, toda vez que de lo contrario pueden existir sanciones de la Unidad de Gestión de Pagos Pensionales y Parafiscales, UGPP. EPPP. Silencien los micrófonos, por favor. Entonces dice el artículo 30, sin perjuicio de lo previsto para otros fines, y en esto quiero ser muy claro, sin perjuicio de lo previsto para otros fines, para los efectos relacionados con los artículos 18 y 204 de la Ley 100 del 93. O sea, ¿qué está diciendo esta norma? Que para efectos de seguridad social va a aplicar lo que voy a predicar a continuación, solo para efectos de seguridad social. Cuando estamos hablando de seguridad social, estamos hablando de salud, pensiones, riesgos laborales, caja de compensación, no más. Para otros fines, el pacto de exclusión salarial va a aplicar en un 100%, sin perjuicio de lo previsto para otros fines, para efectos relacionados con la seguridad social, los pagos laborales no constitutivos de salario de los trabajadores particulares no podrán ser superiores al 40% del total de la remuneración, pero para efectos de seguridad social. Para otros fines, por eso la norma dice, lo que yo voy a hablar, dice la norma, no me lo tenga en cuenta para otros fines, solo para seguridad social. ¿Y por qué insisto tanto en eso? Pero recuerden el predicado que es los pagos laborales no constitutivos de salario de los trabajadores particulares no podrán ser superiores al 40% del total de la remuneración. También recuerden que estamos viendo el artículo 30 de la ley 1393 de 2010. ¿Cómo se aplica esto? Entonces vamos a abrir un archivo de Excel. Por ejemplo, a un gerente le quieren pagar un salario de, por poner un ejemplo, un gerente de una compañía le quieren pagar le pagan un salario básico de 3 millones de pesos, 3 millones y medio, pero le pagan una prima de fidelización, una prima mensual extralegal de fidelización no constitutiva de salario, se la pactaron como no constitutiva de salario, no es una comisión por rendimiento, no es una bonificación. Lo llamaron así, prima mensual extralegal de bonificación, para que no se vaya, para que se quede en la compañía de 2 millones. ¿Listo? Entonces, puede ser objeto de pacto de exclusión salarial, así como la nominaron, sí. Sí, porque no es una comisión, no es una bonificación habitual por ventas, que es lo que está prohibido de excluir del pacto de exclusión. Las primas extralegales pueden ser objeto de pacto de exclusión. Entonces, es una prima para que él se quede en la compañía, ¿cierto? Para que no se vaya. En ese caso, ¿qué sucede? Que las prestaciones, si hay pacto de exclusión salarial, en este caso hay pacto de exclusión salarial, entonces, ¿cómo se le van a liquidar, por ejemplo, las cesantías? ¿Sí? En diciembre. Entonces, salario, no hay auxilio de transporte en este caso porque se gana más de 2 salarios mínimos. Estamos hablando de más de los 2 salarios mínimos que en este momento, si lo fuéramos a liquidar, 877, 803 por 2, se gana más de 1.755.000 mensual, entonces no hay lugar a auxilio de transporte, solo serían cesantías de 2020, pues este año, como se las fueran a liquidar ahorita en diciembre, cesantías de 2020, ¿cierto? Entonces salario, que serían 3.500.000, auxilio de transporte no aplica, días por los días laborados en el año,
póngase que haya laborado, haya gerenciado la compañía todo el año, 360, dividido la constante. Esta es la fórmula de cesantías que yo les he enseñado varias veces, 360. La constante es 360, entonces total cesantías. Las cesantías serían pues 3.500.000. Estas serían las cesantías. Si hacemos la operación de multiplicar esto y dividirlo sobre lo mismo, da eso, ¿cierto? 3.500.000. ¿Por qué? Porque hay pacto de exclusión salarial y el pacto de exclusión salarial tiene un efecto del 100%, ojo con lo que voy a decir, del 100% en las prestaciones sociales. Y las cesantías son prestación social. Lo que está diciendo esta norma que les acabo de mostrar es que cuando se trate de seguridad social, esta ley 1393 de 2010, en su artículo 30, cuando se trate de seguridad social, el pacto de exclusión no puede superar el 40% del total de la remuneración para cotizar a salud, a pensión, a riesgos laborales y a compensación. Así las cosas, entonces tenemos que ir a mirar si este pacto cumple con esa disposición del artículo 30. ¿Cómo se hace? La norma dice que los pagos no constitutivos de salario, en este caso 2 millones de pesos mensuales, que es el pago no constitutivo de salario, qué pena con ustedes, no puede ser superior al total de la remuneración. ¿Cuál es el total de la remuneración? 5.500.000. No puede ser superior al 40% del total de la remuneración. Entonces, ¿cuál es el 40% de 5.500.000? Simplemente cogemos el total de la remuneración en el mes, que es el básico más la prima mensual extralegal de fidelización, y le sacamos el 40%, ¿cierto? Los pagos no constitutivos de salario, 2 millones de pesos, no puede ser superior al 40% del total de la remuneración. ¿Cuánto es el 40% del total de la remuneración? 2.200.000. ¿Qué quiere decir esto? Que el empleador puede excluir en este caso hasta 2.200.000 de la base para cotizar a seguridad social. Hasta 2.200.000. ¿Y cuánto está pretendiendo excluir el empleador? ¿Cuánto está pretendiendo excluir en este caso el empleador de la base de seguridad social? 2 millones. 2.000.000, que es el pago no constitutivo de salario. Y puede excluir hasta 2.200.000. Entonces, en este caso, el empleador, ¿con base en qué salario va a cotizar a la seguridad social? Sobre 3 millones, no tiene que incluir esos 2 millones. Entonces, por ejemplo, la cotización a pensión, 3.500.000. Según el artículo 20 de la ley 100 del 93, artículo 20 de la ley 100 de 1993, es del 16% del salario del trabajador, del cual el empleador pone un 12% y el trabajador pone un 4%. Ahí está el 16, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la base para calcular esos aportes? No 5 millones, esos dos quedan excluidos porque el empleador puede excluir hasta 2.200.000, ¿cierto? Que 2.200.000 es el 40% del total de la remuneración, que es el límite que fija el artículo 30 de la ley 1393 de 2010, ¿cierto? Puede ser hasta 2.200.000, que es el 40% del total de la remuneración, y está pretendiendo excluir 2 millones, o sea que está dentro del margen que puede excluir. Dame un segundo, yo me pongo las gafas. Entonces, ¿cuánta plata es la cotización en este caso? Pues mensualmente, pues 3.500.000 por el 12% son 420.000 pesos que pone el empleador y el 4% que se lo descuentan al trabajador de esos 3.500.000 son 140.000 pesos. La cotización total será la suma de esos dos valores a pensión, ¿cierto? Esta sería a pensión. Entonces simplemente, si quieren, sumamos estos dos o simplemente 3 millones por 16 y debe dar exactamente lo mismo. Entonces la cotización a pensión sería esta, 560.000 pesos mensuales, de los cuales pues el empleador pone esto y el trabajador esto.
por un salario de esa magnitud, de 3.500.000. Pueden presentarse casos donde, por ejemplo, supongamos que el caso fuera este, que el salario, vamos a poner un caso igual, que el salario básico sea, por ejemplo, de 1.500.000, ¿cierto? Y la prima puede no ser mensual, por ejemplo, puede ser prima trimestral, extralegal de fidelización, sea, pongámosle el mismo salario, pongámosle el salario de 3.500.000, y una prima extralegal de trimestral de fidelización de 5 millones. Cada, cada 3 meses a él le pagan 5 millones por prima extralegal de fidelización, ¿sí? Que puede ser objeto de pacto de exclusión. Hay pacto. Entonces, ¿qué pasa? En enero y febrero, la seguridad social se paga a 3.500.000 porque la prima es cada 3 meses, ¿cierto? Entonces, en enero y febrero la seguridad social se paga normal sobre 3.500.000. Pero en marzo, cuando le llegan los 5 millones, porque es cada 3 meses, ¿cierto? Entonces ya el total de la remuneración en marzo, en marzo es de 8.500.000. ¿Cuánto es el límite de los pagos no constitutivos de salario para la seguridad social? Ojo con lo que estoy diciendo. Para prestaciones, los efectos del pacto de exclusión son del 100%. A él las primas se las van a liquidar sobre 3.500.000. Las cesantías se las van a liquidar sobre 3.500.000. La prima de junio, la prima de diciembre se la van a liquidar sobre 3.500.000. Por ejemplo, la prima de junio, que hace 8 días vimos la fórmula. Entonces la prima de junio simplemente es salario, copiemos acá, cambiemos, salario más auxilio de transporte por los días laborados no en el año, sino en el semestre. Hay 2 semestres en el año, ¿cierto? Del 1 de enero al 30 de junio y del 1 de julio al 30 de diciembre. Días laborados en el semestre. Vamos a ver si dividido la constante. Entonces, salario, 3.500.000. La prima de junio, 3.500.000. Auxilio de transporte, no aplica. Por los días laborados en el semestre, supóngase que haya laborado todo el semestre. Dividido la constante, 360, que siempre es la constante. Les dije pues hace 8 días que se divide sobre esa constante siempre para sacar la prima. Entonces, total prima de junio. ¿Cuánto le toca a él de prima de junio? Pues, haga la operación 3.500.000 por 180 dividido 360. 1.750.000. A él las prestaciones sociales se las van a tener en cuenta, se las van a liquidar sin esa prima. En el ejemplo 1, no le van a tener en cuenta esa prima mensual extralegal de fidelización, y en el ejemplo 2 tampoco le van a tener en cuenta esa prima trimestral extralegal de fidelización porque hay pacto de exclusión en los dos casos. Para prestaciones sociales, el efecto es del 100% del pacto, pero para seguridad social, como bien lo acabo de decir, silencien por favor los micrófonos. Muchachos, silencien por favor los micrófonos para que no interrumpamos la clase. Entonces volvamos. Ya me sacaron de curso. Esperen un momentico. A ver, yo silencio quien tenga abierto el micrófono. Bueno, entonces creo que ya. Nuevamente. Pero como la ley dice que para seguridad social, los pagos no constitutivos de salario no pueden ser, ojo, para seguridad social, los pagos no constitutivos de salario no pueden ser superiores al 40% del total de la remuneración, que es lo que dice el artículo 30 de la ley, artículo 30 de la ley
1393 de 2010, ¿cierto? No pueden ser superiores al 40% del total de la remuneración. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Déjenme yo subo aquí un poquito. ¿Qué pasa en estos casos? Que le sacamos el 40% al total de la remuneración para determinar si estamos dentro del margen o no estamos dentro del margen. 8.500.000 es el total de la remuneración. Por el 40% son 3 millones, en este caso puede excluir hasta 3 millones 400. Ese sería el límite que puede excluir el empleador de la base para cotizar a seguridad social. Este sería el límite que puede excluir el empleador de la base para cotizar a seguridad social. 3.400.000, que es el 40% del total de la remuneración, que son 8.500.000. Entonces, ¿qué tiene que hacer el empleador en estos casos? ¿Cuánto pretende excluir el empleador? ¿Cuánto está pretendiendo excluir el empleador con el pacto? ¿Cuánta plata? 5 millones, 5 millones. Está pretendiendo excluir 5 millones de pesos. ¿Y cuánto puede excluir como máximo? 3 3 millones 400. 400. Exacto. Entonces hay un exceso que no puede excluir. Entonces vamos a restar 5 millones, que es la prima, el valor de la prima de fidelización, menos 3.400, que es el límite máximo que él puede excluir. Valor de la prima extralegal, no constitutiva de salario, ¿cierto? Límite de exclusión. Entonces, si restamos, hay un excedente. Ese excedente es de 1.600.000. Ese 1.600.000 hay que incluirlo en la base para cotizar a seguridad social. Este excedente hay que incluirlo en la base para cotizar a seguridad social. Entonces, ¿qué pasa? Que la cotización a seguridad social serán los 3.500.000, que es el básico. 3.500.000, que es el salario básico. Más el 1.600.000, que es el excedente, que no se puede excluir de la seguridad social, ¿sí? Porque ya se superó el límite. Entonces, ese mes, ¿con qué salario le tienen que cotizar a salud, a pensión, a riesgos laborales, a caja de compensación familiar, a todo, pues a todo a todos los sistemas? Le debe cotizar, este sería el ingreso base de cotización. ¿Para qué? Ingreso base de cotización para pensión, para salud, para riesgos laborales, para caja de compensación familiar, que esto es lo que se llama auténticamente seguridad social. Adelante. Adelante. Son 3.500.000 y no 500. Pues serían No te escucho, 3.400.000. casi no te escucho. Pégate un poquito más al micrófono y háblame un poquito más durito. Profe, son 3.400.000 en vez de 3.500. No, ¿por qué? Ah, no, ya, gracias. Bueno, listo. Entonces, ¿se entendió los efectos del pacto de exclusión salarial para la seguridad social o hay preguntas, dudas, inquietudes hasta ahí? Profe, yo tengo una duda, Adelante. Manuela Guerra. Ujú. Bueno, a él le habían puesto como la prima, creo que eran 5 millones y algo. O sea que ya el empleador no le va a dar esos 5 millones y algo, o 3 millones, no recuerdo, sino que le va a dar el 1.400.000. No, no, no. Dame un segundo, yo grabo el archivo para que no se vaya a borrar. Clase de Derecho Laboral Individual del 17 de septiembre de 2020. Dame un segundo, yo guardo el archivo. No, el empleador le va a pagar. ¿En cuál de los dos ejemplos? ¿En el primero o en el segundo? En los dos, profe, en el primero le Bueno, va a pagar 5 listo. millones de primas Eh, extralegales. mensual. No, le va a pagar dos. Ah, listo. El básico es 3.500 más 2 de prima mensual extralegal,
son 5.500.000. El empleado le tiene que pagar esto normalmente en su salario mes a mes. Y en el segundo ejemplo, la prima no se paga mensual, sino cada 3 meses. Entonces, que ya en este caso cada 3 meses le da 5 millones, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con esto? En ambos casos, el trabajador está recibiendo al mes, por ejemplo, en este primer ejemplo, al mes está recibiendo 5.500.000. Y en este segundo ejemplo está recibiendo al mes 3.500.000, pero en marzo, cada 3 meses, marzo, luego sigue abril, mayo, en junio, luego julio, agosto, septiembre, en septiembre, y luego sigue octubre, noviembre y en diciembre. Entonces, cada 3 meses recibe 5 millones adicionales al básico y lo recibe como salario normal. O sea, el pacto de exclusión no es para no pagarle el salario al trabajador, es para responderte tu pregunta, pues no es para no pagarle el salario al trabajador, es para ahorrarse el impacto que ese pago extralegal tiene en las prestaciones sociales, tales como cesantía, prima e intereses de las cesantías, que en este caso pues les expliqué que el efecto del pacto de exclusión es del 100%, por eso yo no tuve que hacer promedio salarial. Mira que, como les enseñé hace 8 días, uno hace promedio salarial cuando el salario tiene varios factores salariales. Pero en este caso, como hubo pacto de exclusión, no hay necesidad de hacer promedio salarial porque todos los meses se ganó 3.500 y esas primas extralegales no las voy a tener en cuenta porque hubo pacto. En el 100% no las tengo en cuenta para liquidar prestaciones. Y para seguridad social, para cotizarle a pensión, a salud, a riesgos laborales, pues obviamente voy a tener en cuenta esos límites que me trae la ley. Pero el trabajador cada 3 meses recibe normal su platica, en este caso, sus 5 millones. O en este recibe sus 2 millones mensuales en su cuenta nómina normal. ¿Sí? O sea, el pacto no es para no pagar, pues no tendría sentido. Pactar una prima extralegal para después no pagarla. No, se paga normal, se le paga. Solo que para efectos de prestaciones no se incluye esa prima y para efectos de seguridad social, ya saben ustedes, el límite es el 40% del total de la remuneración. Los pagos no constitutivos de salario no pueden superar el 40% del total de la remuneración. En este caso, primero, por ejemplo, el 40% del total de la remuneración es 5.500.000, es el total de la remuneración. Si le sacamos el 40, es 2.200.000. El empleador pretende excluir 2 millones mensuales, es esa prima mensual extralegal de fidelización, y puede excluir hasta 2.200.000, porque 2.200.000 es el 40% del total de la remuneración. ¿Sí? Aquí lo puse. Este es el 40%, 2.200.000. Entonces, en ese caso, eh, como 2 millones es lo que está excluyendo y 2.200.000 es el límite a excluir, ¿cierto? Puede excluir perfectamente de la cotización mensual a seguridad social los 2.200. Por eso dije que a pensión le cotizará sobre 3.500, que es el básico, porque podía excluir hasta 2.200 y está excluyendo 2. Y acá en este caso se los cambié. Una prima trimestral que es de 5 millones. Entonces, ¿qué pasa? Se suma todo, el total de la remuneración es 8.500.000. 8.500.000 le vamos a sacar el 40% del total de la remuneración. ¿Cuál es el 40% del total de la remuneración de ese mes de marzo, donde va a recibir esa prima? Cada 3 meses la recibe, es enero, febrero, marzo. Eh, abril, mayo, junio, junio vuelve y la recibe. Julio, agosto, septiembre, septiembre vuelve y la recibe. En esos meses, ¿cuál es el 40% del total de la remuneración? Bueno, entonces el 40% de 8.500.000 son 3.400.000. Son 3.400. ¿Cuánto puede O sea, excluir? 3.400. ¿Y cuánto le está pretendiendo excluir? 5 millones. Hay un exceso. Hay un exceso porque solo puede hasta 3.400 y está pretendiendo excluir 5. Entonces, por eso dije que resto los 5 millones sobre 3.400, que es el límite, y me da un exceso de 1.600.000 que no puede ser excluido. Ese exceso de 1.600.000 que no puede ser excluido, se lo voy a sumar a 3.500.000, que es el salario básico, ¿cierto? ¿Para qué? Para cotizar al final a la seguridad social sobre 5.100.000. Entonces, a pensión, la cotización total es del 16%, según la ley 100, ya les he dicho en qué artículo, el artículo 20. Entonces, 5.100.000 por 16% serán, la cotización a pensión total será 816.000 pesos. ¿Cierto? El empleador pone de ese 16%, pone el 12,
Entonces, 5.100.000 por 12 que pone el empleador. El empleador de esos 816 pone 612 y el trabajador pone el 4%. O sea, de esos 5.100.000, el trabajador pone el 4%. Si usted suma esas dos cifras, lo que pone el empleador y lo que pone el trabajador, le va a dar exactamente esto. Esto que voy a señalar en color, no sé, en color rosado, ¿cierto? Que es el total de la cotización. A salud, bueno, los empleadores están exonerados de cotizar a salud cuando son personas jurídicas con ánimo de lucro, pero entonces el trabajador no, y la cotización del trabajador es del 4% también. Entonces aquí tendríamos que meter una fila acá. Entonces el 4%, artículo 204 de la ley 100, es el que habla de la cotización a salud. Pongamos los artículos acá. Artículo 20 de la ley 100, pensión. del monto. Profe, yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Cómo saben? Déjame yo termino acá. Artículo, ya de artículo 204 de la ley 100, que es el que nos habla del monto de la cotización a salud. ¿Cuánto es el monto de la cotización a salud? Bueno, en este momento los empleadores que tengan ánimo de lucro, que sean personas jurídicas y que estén constituidas con ánimo de lucro, como una SAS, una SA, una sociedad limitada, no cotiza a salud mensualmente, sino que paga un impuesto, unas autorretenciones a la DIAN. No cotiza a salud. El único que cotiza, digamos, el único al que se le descuenta de su salario para cotizar a salud, cuando la persona jurídica es con ánimo de lucro. Ustedes cuando vean derecho comercial van a ver las distintas personas jurídicas con ánimo de lucro. Sociedad limitada, sociedad colectiva, sociedad anónima, sociedad por acciones simplificada, todas esas sociedades. Entonces, ¿cuál es el porcentaje? Entonces, pues es el 4%. 5.100.000 por 4%. Qué pena que no sé qué pasó. 5.100.000 por 4%. Ah, bueno, es que se cambió el formato de la celda. Entonces yo lo pongo en total. Listo. Entonces el trabajador, otros 204.000 pesos que le descuentan de los 5.100.000, ¿cierto? En este caso el total de la cotización serían 204.000 a salud. Listo. Después, ¿qué sigue? Riesgos laborales. Insertemos entonces una fila. La cotización a riesgos laborales está reglamentada. Más abajo. Insertemos una fila. La cotización a riesgos laborales está reglamentada en el decreto. Permítame, yo paro acá la pantalla para mostrarle la norma 1772 del 94, en el artículo 13. Acá la voy a poner. 1772 del 94 en el artículo 13. El artículo 13 trae 5 clases de riesgo ocupacional a los que están sometidos los trabajadores en Colombia. Entonces, esos 5 clases de riesgo es en razón digamos, al nivel de riesgo de la profesión. Entonces, por ejemplo, los mineros, riesgo 5, los radiólogos, riesgo 5, personas que trabajan en alturas, ¿cierto? Ahí eso se va, digamos, determinando en razón al oficio. Hay otra norma, pues a la actividad económica de la empresa. Hay otra norma que trae todas las actividades económicas. Ahora se las muestro. Entonces, esa no, si la empresa se dedica a una de esas actividades económicas, automáticamente queda encuadrada en una de estas 5 clases de riesgo. Y por tanto, con esta tabla se determina el valor de la cotización, que está en el artículo 13. La cotización mínima se pensó para premiar a las empresas que tuvieran pocos accidentes de trabajo y pocas enfermedades laborales. La cotización máxima se pensó para las empresas que tuvieran muchos accidentes de trabajo y muchas enfermedades laborales, lo que le cuesta más dinero a las ARL. Y el valor inicial se pensó para ingresar a cotizar. Sin embargo, ni el valor máximo ni el valor mínimo han sido reglamentados. Entonces, en este momento, todas las empresas pagan el valor inicial en Colombia, dependiendo de la clase de riesgo a la que pertenezcan según su actividad económica: minería, trabajo en alturas, transporte público. Hay otra norma que ya les digo cuál es, eh, donde se determina la actividad económica a qué clase de riesgo pertenece.
Entonces supongamos que este sea un gerente, eso es riesgo 1, ¿cierto? Riesgo 1 porque esa profesión en sí no entraña riesgos. Entonces la cotización es del 0.522%. Eso lo pone la empresa. Qué pena. La legislación laboral, Ley 1562 de 2012 y Decreto Ley 1295 del 94 dice pues que el 100% lo pone el empleador. O sea, en esto no aporta el trabajador. 1772 Decreto 1772 de 1994 y Decreto Ley 1295 de 1994. Eso todo lo pone 100% el empleador. Entonces, acá la cotización va toda por el empleador, en este caso sería el 0.522% porque es un gerente, el oficio no es riesgoso. Y en ese orden de ideas, entonces, ¿cuánto es la cotización? Entonces, 5.100.000 por 0.522%, 26.000, espérate, yo volví a hago la operación, es que no sé qué le pasa a esto, por 0.522%, 26.000 pesos. Ahí le quité los decimales, 26.662. Ese sería el valor de la cotización a riesgos en ese caso. Por un salario, a ver, yo miro que eso sí esté haciendo bien la operación. Que no sé qué, que no nos vayamos a 5.100.000 por 0.522 dividido 100. Sí, 26.622 está bien hecho. Listo. Luego, caja de compensación familiar. Esta también le corresponde toda al empleador según la ley 789 de 2002. La cotización le corresponde toda al empleador. Aquí esto otra vez queda acá. Espérenme, yo pongo estos 26.622. Pongámoslo acá. Y la caja de compensación, que sería el 4%, el porcentaje, según la ley 789 de 2002. Entonces, ¿cuánto sería? Esa toda la pone el empleador también. 5.100.000 por 4%. Ahí está. 204.000 pesos que pondría el empleador para acá. O sea, la cotización total serían 204.000 pesos. Entonces, pues lo que yo les quiero decir es que para efectos de seguridad social el pacto de exclusión no tiene efectos en un 100%. Hay que tener en cuenta ese límite. Ahora sí, hagan las preguntas. ¿Aló? Ah, No sé si de pronto ya lo mencionaste y yo no lo recuerdo, pero ¿cómo hace el empleador para saber que debe liquidar una prima de manera trimestral o mensual? No, como él la quiera pactar, si el empleador quiere pactar esa prima, ojo, no estoy hablando de la prima de junio. La prima legal de junio siempre se liquida el 30 de junio y la prima legal de diciembre se liquida el 30 de diciembre. Sí, pues en los primeros 20 días de diciembre, pero se adelanta el pago. La prima de diciembre se adelanta el pago, más adelante veremos. Se paga los primeros 20 días de diciembre, aunque se liquida como si el trabajador fuera a laborar hasta el 30 de diciembre, cuando el trabajador pues va a laborar hasta el 30 de diciembre. O sea, una persona que tenga un contrato que vaya hasta el 31 de diciembre, le adelantan el pago de la prima y se la pagan los primeros 20 días de diciembre, la prima de diciembre. La de junio sí se paga sagradamente el 30 de junio. Esas son legales, pero ya las primas extralegales ya es como lo pacten las partes. Por eso se dice extralegal, porque no está regulado en la ley, son valores que se pagan adicionales a la ley entre empleador y trabajador se acuerdan por diferentes aspectos, para fidelizar al trabajador en el oficio, para, digamos, mejorar su rendimiento, incentivar su rendimiento, etcétera, etcétera. Entonces, aquí él la quiso, en el primer ejemplo la quisieron pactar mensual, bien, o en el segundo ejemplo la quisieron pagar trimestral, también está bien. No sé si queda clara la respuesta. Sí, profe, gracias. Listo. Bien, hasta ahí hay preguntas, inquietudes, dudas. profe, Adelante, profe, Juan. Juan, sí, que es que esto está como muy lento. Profe, una pregunta. Yo observando esto, me hago la pregunta de si hay alguna norma o algún decreto o algo, o de pronto usted lo dijo y se me pasó, que limite los pactos de exclusión salarial.
porque uno se pone a ver esto y esto puede ser usado por muchos empleadores para evadir pagos y responsabilidades de seguridad social, porque le puede poner el sueldo mínimo y de ahí para abajo inventarle pues un poco de Ese, normas. Juan, el límite esa es la norma. Esa es la norma que acabamos de ver, el artículo 30 de la ley 1393 No, de no, no, 2010, que por eso, establece un profe, límite del no, 40. pero no, lo que yo le estoy preguntando es, yo puedo pactar con un trabajador un salario básico del mínimo y entonces le pongo una prima extralegal de educación para los hijos, una prima Ajá. extralegal de vestuario para la esposa. Entonces lo que hago es que le pongo unos valores de primas extralegales muy altos y le dejo un salario básico pequeño y de esa forma el patrono puede evadir responsabilidades frente a la seguridad social, frente a un poco de cosas. Entonces la pregunta mía va, no hay pues existe alguna norma que limite o que le ponga un techo a los pactos de exclusión salarial. Pues lo único que hizo el legislador fue establecer ese monto. Es decir, por ejemplo, supóngase que aquí esa hubiera sido la intención, ¿cierto? Entonces le puso ese monto. Otro límite es el tema de comisiones. Cuando realmente esto atienda a unas comisiones y se esté ocultando a través de este tipo de conceptos, entonces el trabajador puede, alegando el principio de realidad sobre las formas, pedir que se tomen como factores salariales, porque usted ya vio que la Corte Suprema de Justicia, yo les mostré una sentencia, eh, que es la sentencia con radicado SL 1798-2018, donde la Corte dijo que las comisiones en ningún caso pueden ser objeto de pacto de exclusión salarial en esta sentencia, comisiones por ventas. Entonces, si lo que atiende a ese concepto es a comisiones por ventas y lo están ocultando o camuflando bajo una prima extralegal, ya entonces en un proceso laboral el trabajador tendrá que demostrar, demandar y demostrar que realmente eso atendiera a comisiones para que en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, que es un principio del derecho laboral, que ya lo vimos. eh, Constitución Política de 1991, artículo 53, primacía de la realidad sobre las formalidades. Aquí lo voy a poner en pantalla. Vamos, ahí está. Vamos a ver si está más abajo. Está más abajo. Primacía de la realidad sobre las formalidades. Pues el juez declare que el pacto simplemente era un pacto fraudulento que trataba de ocultar una realidad, y es que se trataban era de unas comisiones, ¿cierto? No de una real prima por educación o no de una real prima por fidelización, ¿cierto? Trimestral. Pero eso no es lo que, pues digamos, el ejemplo que yo estoy explicando. El ejemplo que yo estoy explicando es una auténtica prima de fidelización, donde el empleador dice, mire, yo cada 3 meses, para que usted no se me vaya de la empresa y fidelizarlo, le voy a dar esa prestación extralegal, ¿cierto? Ese es lo que hay Juan Gonzalo, digamos, el límite que trajo el legislador fue ese 40%, como para evitar ese tipo de estrategias para evadir seguridad social. Gracias, profe. Bueno, hasta ahí hay dudas, preguntas, o puedo avanzar tranquilamente a otros elementos. Bueno, entonces vamos a avanzar hacia otros elementos de la clase. Ya hemos visto entonces esos aspectos del salario. Y una vez hablemos de lo que es la jornada laboral, pasemos a hablar de la jornada laboral y de su remuneración, ¿cierto? Vamos al Código Sustantivo del Trabajo, ya terminamos entonces el tema de salarios. Vamos a hablar de la jornada laboral y de su remuneración. Pasemos allá. Entonces, vamos a empezar hablando del trabajo suplementario porque eso hace parte del salario y también de la jornada. Entonces, de una vez vamos a decir que en Colombia hay algo que se denomina trabajo suplementario. ¿Y a qué hace referencia el trabajo suplementario? Pues el trabajo suplementario hace referencia a todo lo que es el trabajo nocturno y a las horas extras o dominicales.
El trabajo nocturno, por el solo hecho de ser nocturno, dentro de las 8 horas, la jornada máxima legal en Colombia, según el artículo 161 del Código Laboral, es de 8 horas diarias, 48 horas a la semana, como lo ven aquí en pantalla, ¿cierto? La ley 50 trajo unas excepciones que ahorita las vamos a ver, pero la regla general es que es de 8 horas diarias, 48 horas a la semana. La ley 50 modificó ese artículo y trajo unas excepciones que se denominaron flexibilización laboral, pero más adelante las vamos a ver. Entonces, ¿qué es una hora con recargo nocturno? Una hora con recargo nocturno es una hora que se trabaja dentro de las 8 horas, pero de noche. Y ahí es muy importante tener en cuenta cuándo está de noche en Colombia, porque para nosotros está de noche a las 6 de la tarde, pues en el mundo real, pero en el mundo jurídico, Las 9. qué pena, pero en el mundo jurídico la noche empieza, como bien lo acaba de advertir usted, a las 9:00 p.m. El artículo 160 del Código Laboral, pues en el mundo laboral, ¿cierto? El artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo, que fue reformado por la Ley 789 de 2002. Esta ley fue aprobada por el Congreso en el primer mandato del expresidente Álvaro Uribe. Había pasado la noche desde las 6 de la tarde a las 10 de la noche. O sea, los trabajadores en Colombia antes, desde las 6 de la tarde, recibían recargo nocturno. Recargo nocturno es que cada hora que laboraran desde las 6 de la tarde, pero estando dentro de las 8 horas, ahora les muestro un ejemplo, eh, se pagaba un 35% más del valor ordinario. Entonces, por ejemplo, una jornada 6 p.m., 6 de la mañana, 6 de la tarde, que se veía mucho con se ve mucho con los vigilantes, 6 de la tarde, 6 de la mañana, ¿cierto? De 6 a 2 de la mañana, de 6 a 2 de la mañana son las 8 horas. Él desde las 6 de la tarde arrancaba ganando un 35% más, porque antes de esta ley 789 de 2002, la noche en Colombia empezaba, como debe ser, a las 6 de la tarde, ¿cierto? Pero con esta ley 789 de 2002, para beneficiar a los empleadores, se pasó la noche a las 10 de la noche. Luego vino una ley que presentó el presidente Santos al Congreso y se la aprobaron, que es la ley 1846 de 2017, y el Congreso bajó la noche una horita, la bajó, estaba a las 10 de la noche, empezaba la noche, y ya la puso a las 9. Entonces, ¿qué pasa? Que el vigilante, tengan en cuenta este artículo 160 del Código Laboral, que dice que el trabajo diurno va en laboral de 6 de la mañana a 9 de la noche. Ya les voy a mostrar con un ejemplo. De 6 de la mañana a 9 de la noche. Y el trabajo nocturno va de 9 de la noche a 6 de la mañana. No se les olvide eso. Trabajo diurno va 6 a.m., 9 p.m. Y trabajo nocturno va 9 p.m., 6 a.m. Entonces, inicialmente esta flexibilización horaria se hizo dizque para generar empleo, que porque el empleador se ahorraba ese dinero y generaba más empleo. Pero hay estudios de la Universidad del Rosario y los pueden buscar en internet para que me digan mentiroso. Y también hay investigaciones que se han hecho por la Unión Europea que evidencian que estas flexibilizaciones horarias no han generado realmente un impacto de empleo formal como esperaban las normas, y lo que sí han aumentado son las desigualdades. Yo les he mostrado mucho una gráfica de la desigualdad de un libro de Thomas Piketty, se llama Ideología y Capital, que es un economista francés que ha tenido varios premios de economía, de cómo desde los años 80 todas estas políticas de flexibilización laboral, todas estas políticas de que no tenemos trabajadores, de que queremos que los trabajadores no sean trabajadores con derechos, sino simplemente pagarles la remuneración más básica y ya, han aumentado la desigualdad entre las rentas más altas y las rentas más bajas. El 1% más rico de la población controla el 90% de la riqueza que se produce. En Colombia, 1 de cada 3 ciudadanos vive en situación de pobreza monetaria, 1 de cada 4 familias. Así no se puede sostener una democracia. La democracia también comporta igualdad material.
y ya lo vivimos se los he dicho mucho, ya lo vivimos en la humanidad. ¿Qué pasó a principios del siglo XX, antes del advenimiento de las políticas socialdemócratas que propugnaron por una igualdad material a través de varias medidas, como por ejemplo la intervención del Estado en la economía, eh, la redistribución de la riqueza a través de impuestos y la predistribución de la riqueza a través del derecho laboral colectivo? Que esta gráfica, miren la reducción tan grande que hubo cuando se implementó la socialdemocracia. De hecho, en Francia, esta gráfica compara Estados Unidos con Francia. En Francia todavía la igualdad se ve mucho entre rentas altas y rentas bajas, pero en Estados Unidos, nosotros estamos siguiendo el modelo norteamericano, también nosotros tenemos esta gráfica igual, y es la disparidad que hay entre las rentas altas y las rentas bajas. En Colombia, el 5% de la población se apropia del 45% de la riqueza que se produce en un año, mientras que las rentas más bajas se apropian algo así como del 17% de la riqueza. El 10% de las rentas más bajas se apropia como el 17% de la riqueza que se genera en un año. Entonces, ¿qué pasa? Mire, pues, que como lo decía Franklin D. Roosevelt, el expresidente de los Estados Unidos, yo ya les he citado creo que varias veces eso está en el artículo que les envié de la socialdemocracia. La gente desesperada es el material con que se hacen las dictaduras. La gente desesperada es el material con que se hacen las dictaduras. Entonces la gente desesperada vota por los líderes populistas de extrema derecha o de extrema izquierda. Eso es lo que le pasó a Venezuela, ¿cierto? Venezuela tenía unos altos márgenes de desigualdad, la clase política fue incapaz de generar un proceso de cohesión social, fue miope ante esas desigualdades y entonces, claro, montaron a Chávez y acabaron con la democracia y vea cómo están hoy. Pero no solamente es la extrema izquierda, la gente desesperada también es capaz de votar por la extrema derecha que también le hace mucho daño a la democracia. Pues evidencia de eso histórica es que entre 1920 y 1940 murió la democracia en Europa y se montó todo suerte de dictadores de extrema izquierda y de extrema derecha, por lo menos en Rusia fue los bolcheviques, ¿cierto? Por allá en 1917, cerquita de 1920, y en Alemania, Italia y España la extrema derecha fascista, ¿cierto? Hitler, Mussolini, Franco, destruyeron la democracia. Yo no puedo tener una democracia con esos altos niveles de desigualdad. Entonces los trabajadores han perdido. Miremos este archivo de Excel y ahorita les muestro un video de cómo es el derecho laboral en Francia. Ahorita les muestro. Vamos a ver ese video para que ustedes observen. Entonces, claro, una jornada laboral que va de 6:00 p.m. a 6:00 a.m. Espérenme, para que pongamos las horas que yo sé que Excel me las pone. 7:00 p.m. Es que yo le digo a Excel que me las ponga y me las pone. Yo creo que ahí, ya, eso, ahí está ya la jornada, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo están las 8 horas? Para los que son más lentos en matemáticas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí estarían las 8 horas de 6 a 7, 1. Lo que pasa es que estarían a las 2. No, denme un segundo, cancelar. Estarían a las 2, porque de 6 a 7, 1 hora. De 7 a 8, 2 horas. ¿Cierto? De 8 a 9, 3 horas. 4, 5, 6, 7, 8. Ahí estarían las 8 horas, porque es que de 6 a 7 sería la primera hora, de 7 a 8 sería la segunda hora. Entonces aquí debo contar como 0. Listo, ahí darían las 8 horas, de 6 a 2 de la mañana. No sé si hay dudas sobre eso, sobre esto último que acabé de decir. De 6 a 7 hay 1 hora, de 7 a 8 estaría tomémoslo así pues para que me entiendan. De 6 a 7 1 hora, de 7 a 8 otra hora, de 8 a 9 otra hora, de 9 a 10 otra hora, de 10 a 11 otra hora, de 11 a 12 otra hora, de 12 a 1 otra hora y de 1 a 2 otra hora. Ahí estarían las 8 horas
laborales. Entonces a las 2 de la mañana cumple las 8 horas, la jornada máxima legal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Listo. Ahí se suma 8, vean. Entonces, esta primera horita laboral, ¿cómo se la cómo se la van a pagar? Esta primera horita laboral se la van a pagar normal. Póngase que se gana el salario mínimo, 877, 803, ¿cierto? Entonces esta primera horita de trabajo se la van a pagar normal. ¿Cuánto? Ese es el salario del básico, el mínimo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se la van a pagar la hora de 6 a 7 normal? 877, 803 dividido 30 para sacar el diario. Y eso se divide sobre 8 para sacar el valor de una hora. O sea, el salario mensual se divide sobre 30. Eso da el diario. Y a su vez el diario se divide sobre 8 para sacar el valor de una hora. Una hora le vale a él 3.658 pesos. Esta que sigue, que va de las 7 a las 8, se la pagan igual. 3.658 pesos. Se la pagan igual. La que va de las 8 a las 9 también se la van a pagar igual. 3.658 pesos. Pero ya la que va de las 9 a las 10 ya está dentro de las 8 horas. La jornada, las 8 horas se cumplen a las 2 de la mañana, ¿cierto? Ya la jornada que va de las 9 a las 10, de las 10 a las 11, de las 11 a las 12, de las 12 a la 1 y de la 1 a las 2, esas horas ya no se van a pagar normales, se van a pagar con un recargo del 35%, como lo dice el artículo, muestro pantalla, vamos al Código Sustantivo del Trabajo, como lo dice el artículo 168 del Código Sustantivo del Trabajo, que nos dice, el trabajo nocturno, por el solo hecho de ser nocturno, se remunera con un recargo del 35% sobre el valor del trabajo diurno. Luego miramos la excepción, pero dejémoslo hasta ahí, leámoslo hasta ahí. Entonces, se remunera con un recargo del 35% sobre el valor del trabajo diurno. Entonces, el valor del trabajo diurno es esa hora normal que yo les mostré, que vale 3.658. ¿Cuál sería el 35%? Entonces, miren, muy fácil. Lo voy a hacer por aquí a un ladito, para que ustedes entiendan. Una hora, ¿cómo se saca una hora ordinaria? Una hora ordinaria, simplemente sacamos el valor del día. ¿Cómo sacamos el valor del día? Salario mensual. Para que les quede bien mascadito, como dicen. El salario mensual es este. 877, 803. El valor del día, ¿cómo se saca? Dividiendo el mensual, sobre 30. El valor de una hora, entonces, ¿cómo se saca? Dividiendo el diario sobre 8, porque son 8 horas laborales, el de un día. Este salario del día equivale a 8 horas laborales. Entonces, ¿cuánto equivale cada hora? 3.658. ¿Cuánto vale el recargo nocturno? Del 35%. El recargo es un 35% más sobre la hora ordinaria, es decir, técnicamente el recargo es un 35% más, quiere decir 1.280 pesos más. Entonces, valor total hora con recargo nocturno. Valor total hora con recargo nocturno sería, ¿cómo pues? Sería la hora ordinaria más su recargo, que son 1.280, o sea, 4.938 pesos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la hora que vaya de las 9 a las 10 se la van a pagar a 4.938 pesos. Es de las 9 a las 10 a 4.938 pesos. Obviamente, si labora muchos días en esta jornada de 6 a 6 de la mañana, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, el salario se le va a incrementar porque obviamente ya no va a ser el mínimo, sino que cada una de estas horas va a tener un efecto en la quincena y en el mes. Listo, la hora de las 9 a las 10 se paga así, la hora de las 10 a las 11 se paga así,
La hora de las 11 a las 12 se paga así, de las 12 a la 1 se paga así, de la 1 a las 2 se paga así. Ahí terminarían las 8 horas. ¿Qué sigue después de ahí? Ya después de ahí lo que siguen son horas extras. Horas extras que van de las 2 a las 3, de las 3 a las 4, de las 4 a las 5, de las 5 a las 6. ¿Cuántas horas extras habrían ahí? ¿Cuántas horas extras? Según el ejemplo que estamos viendo. Después de las 8. ¿Sí me están entendiendo o no me están entendiendo? Pues sí. ¿Sí se me está entendiendo o no? Si alguien está perdido, Profe, harían 4 horas Profe, serían extras. 4. Ah, Ya el resto. el resto serían ¿cuántas horas? 4. De 2 a 3, 1. De 3 a 4, 2. De 4 a 5, 3. Y de 5 a 6, 4. 4 horas. ¿Esas horas extras serían diurnas o nocturnas? Nocturnas. Nocturnas. Nocturnas porque recuerden que el día empieza a las 6 de la mañana en adelante hasta las 9 de la noche. Por eso mire que estas se las pagamos, la de 6 a 7 se la pagamos como una hora normal. De 7 a 8 se la pagamos como una hora normal, de 8 a 9 se la pagamos como una hora normal, de 9 a 10 se la pagamos como ya hora nocturna, con recargo nocturno porque está dentro de las 8 horas. Entonces, una hora con recargo nocturno, ¿qué es? Para que lo tengan en sus definiciones. Una hora con recargo nocturno es una hora que está dentro de las 8 horas, pero se trabaja de noche. Está dentro de las 8 horas, pero se trabaja de noche, ¿cierto? Entonces mire que estas están dentro de las 8 horas, pero se trabajan de noche. Listo. Dejemos un color para significar cada hora. Las ordinarias señalémoslas en color amarillo. Las nocturnas en verde. Las extras nocturnas, ¿cuánto se pagan? Porque estas serían ya horas extras. Acá hay 4 horas extras, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5 y de 5 a 6. ¿Cómo se pagan las horas extras nocturnas? Vamos al código sustantivo del trabajo. El código sustantivo del trabajo nos dice que el trabajo extra nocturno, artículo 168, el trabajo extra nocturno se remunera con un recargo del 75% sobre el valor ordinario diurno, sobre el valor del trabajo ordinario diurno. O sea, ya el recargo no es del 35 como la hora con recargo nocturno, sino que ya es del 75%. Entonces vamos a hacerlo para pagarle ese día, ¿cierto? Al trabajador. Entonces, vamos al recargo, pues al valor, al recargo por trabajo extra nocturno. ¿Cuánto es ese recargo por trabajo extra nocturno? Es del 75%. Entonces ya sobre el valor de la hora normal. O sea, cogemos 3.658, que es la hora normal, y le sacamos el 75%. Ya por trabajar extra y de noche, ya le van a pagar un recargo de, como lo era ahí, 2.743 pesos, ya no de 1.000, sino de 2.743. Entonces, valor total, hora extra nocturna. Valor total, hora extra nocturna. Ahí sí pongámosle el color, pero pongámoslo al valor total. Entonces, simplemente cogemos el valor de la hora ordinaria, le sumamos el recarguito, o sea, el 75% más de la hora ordinaria, y eso nos da, entonces, que cada hora extra nocturna se paga a 6.401 pesos. 6.401 pesos. Yo les estoy explicando así muy detalladamente porque quiero que entiendan la razón. Ya después estos cálculos se pueden simplificar. Uno puede multiplicar por el 1.35, por el 1.75 y se ahorra todo eso. Pero digamos, estoy explicándole la raíz de los cálculos. Entonces recuerde, el trabajo extra nocturno se remunera sobre un 75% más de la hora ordinaria. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Cogí la hora ordinaria, que son 3.658, y le saqué el 75%, que me da 2.743. ¿Qué hago yo después con esos 2.743? Cojo la hora ordinaria y se lo sumo. Y eso me da la hora extra nocturna, valor total hora extra nocturna, 6.401 pesos. Entonces esta se paga 6.401 pesos. Y las demás también. La hora que va de las 2 a las 3
de las 3 a las 4, de las 4 a las 5 y de las 5 a las 6. Ahí entonces tenemos ya la remuneración completa ese día. De las 2 a las 3, de las 3 a las 4, de las 4 a las 5 y de las 5 a las 6. Entonces, ¿cuánto le valió ese día al empleador de ese trabajador? Le valió 61.000 pesos. Cuando un día normal, ¿cuánto vale? Sin horas con recargo nocturno, sin, En eh, sin nada, o sea, solo así, sí, solamente un día 29. normal, 8 horas, 29.000, pero le terminó costando 61.000 porque el trabajador laboró horas con recargo nocturno y horas extras nocturnas, 61.000. Entonces, obviamente, esto en la quincena se va a ver reflejado y lo mismo se va a ver reflejado también en el mes. Ahí, Profe, ¿hasta ahí hay claridad o no hay claridad? profe, una pregunta. Adelante. Es que me perdí en una cuestión. Sí. Las horas extras, no, pues tenía entendido que tenía un límite de dos, o no es así. Sí, sí, sí tiene un límite de 2, pero en la práctica se viola esa norma, ya le voy a mostrar. La norma son, yo lo había dicho, yo les había dicho que solo se pueden elaborar 2 horas extras nocturnas, están en la ley 50 del 90, perdón, 2 horas extras, no nocturnas, 2 horas extras en general, 2 horas extras diarias máximo se pueden elaborar, sean nocturnas, diurnas, lo que sea, pero la norma se viola en la práctica. Por ejemplo, en los vigilantes se viola total. Usted vaya a cualquier unidad y mire que hay vigilantes que trabajan 6 p.m., 6 a.m., a cualquier unidad residencial. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que puedo violar la norma? Bueno, la verdad, no se debería hacer. Inclusive eso tiene algunos efectos eh, que pueden ser muy perjudiciales para la empresa en materia de culpa patronal. Yo les voy a mostrar dónde lo dice la legislación. Se los voy a mostrar expresamente, donde dice que solo se pueden laborar 2 horas extras. Sin embargo, el hecho de que labore más no quiere decir que pierda el derecho a que se la remunere. Que básicamente pasa lo mismo de una pregunta que me hacía uno de los compañeros, y es que si por ser menor de edad perdía los derechos laborales, no. Independientemente de si el trabajo se ejecutó con violación a la ley laboral, el trabajador tiene derecho a recibir sus derechos porque son irrenunciables. Entonces vamos a lo de las horas extras. Artículo 22, y una vez pues para que resolvamos eso. Vamos al artículo 22. Vamos a las horas extras. Espera un momentico. Pues está por el artículo 164 del código. Más arriba. Dalo ahí. No, más arriba. Deme un segundito. Vamos a buscarlo así. Profe, ¿le podría hacer una pregunta posterior pues a resolver esta duda? Sí, sí, claro, váyala haciendo que yo voy buscando acá. Ok, profe, pues es para saber cuál fue el decreto o la ley que, no el decreto, sí, decreto que como tal Dalo ahí, ve permitió. ahí dame un segundito, ve ahí la norma, Claro que sí. es el artículo 22 de la ley 50 del 90, dice, límite del trabajo suplementario. Entonces dice, en ningún caso las horas extras de trabajo, diurnas o nocturnas, podrán exceder de 2 diarias, 12 semanales. Lo dice muy claro, 2 diarias, 12 semanales. Cuando la jornada se amplíe por acuerdo entre empleadores y trabajadores, eso ahorita lo vemos, a 10 horas diarias no se podrá el mismo día elaborar horas extras. ¿Qué quiere decir esto? Miren, el legislador no pone como límite que en Colombia se elaboren más de 10 horas diarias cuando se elaboren las 2 extras, ¿cierto? Ahorita vemos eso de que se puede ampliar la jornada de trabajo a 10 horas diarias. Eso es, o de una vez, lo explico. O sea, eso se ve mucho, por ejemplo, en los cines o en, digamos, oficios
que, que puedan implicar distribuir las 48 horas de la semana de una manera flexible. Por ejemplo, lunes, martes, miércoles, llevámonos hasta el domingo, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, ¿qué pasa? Que, digamos, las 48 horas dan de lunes a sábado, 8, 8, 8, 8, 8, 8, ¿cierto? Y el domingo se descansa. Entonces, el artículo 161 del Código Sustantivo, no se les olvide este artículo, ¿cierto? Que solo se pueden elaborar 2 horas extras diurnas o nocturnas. Artículo 22 de la Ley 50 de 1990, que es el que pues estamos observando. Es claro ahí, pues límite al trabajo suplementario. En ningún caso las horas extras de trabajo diurnas o nocturnas podrán exceder de 2 diarias, 12 semanales. Ya les estoy explicando desde esta partecita, de que se amplíe la jornada en 10 horas. Resulta que el artículo 161, pues a raíz de la pregunta que me hicieron, yo respondo todas las preguntas, pero todas las preguntas se evalúan. ¿Listo? Entonces, lo que pasa aquí es que el código sustantivo en el artículo 161, que nos habla de las 8 horas diarias, 48 horas a la semana, permite que por acuerdo el empleador y el trabajador en el literal D distribuyan, miren, distribuyan estas jornadas, denme un segundo, distribuyan esta jornada de 48 horas a la semana en máximo 10 horas diarias y mínimo 4, sin que las 2 diarias adicionales sean horas extras. Con un día de descanso, ojo pues, con un día de descanso obligatorio, ojo, que podrá coincidir con el domingo. Podrá coincidir quiere decir una posibilidad, no algo obligatorio. Una posibilidad. No es que quiera decir que vaya a ser así, sino que puede las partes cambiar el domingo. Ya les explico. Entonces tengan en cuenta eso. Mínimo 4 horas diarias y máximo 10 distribuidas las 48 horas en la semana. Entonces, ¿cómo sería esto? Miren, yo tengo un restaurante, ¿cierto? Y en el restaurante me van mal los comensales, me van mal los fines de semana, me van más sábado y domingo, ¿cierto? Estamos de acuerdo, o sea, la gente va más a los restaurantes los viernes, sábado y domingo. Entonces, ¿qué es lo que permite esta norma? Coger esas 8 horas de la semana y distribuirlas con un día de descanso que puede coincidir con el domingo. Entonces el empleador y el trabajador, pero este pacto tiene que ser con vocación de permanencia. El empleador y el trabajador van a acordar que el lunes sea domingo. Entonces, para que todos quedemos claros, yo voy a señalar el día de descanso remunerado con rojo. Entonces, vamos a pactar en su contrato laboral o en un documento anexo que usted va a descansar por el lunes. El lunes va a ser su día de descanso remunerado para todos los efectos legales. Si yo lo hago ir a trabajar el lunes, se lo tengo que pagar como día dominical porque ya le cambié el domingo permanentemente por el lunes. No es que esto se pueda hacer cada 8 días, no. Es un pacto con vocación de permanencia. Y las demás horas de la semana las vamos a distribuir así. Que me tiene que dar en total 48, ¿cierto? Al final de la semana no puede elaborar más de 48 horas. O sea, quitando del sábado al lunes, acá hay 48 horas. No me puede dar más de 48 horas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Perdón, de sábado a lunes, no, de lunes a sábado. De lunes a sábado tiene que dar 48 horas. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esas 8 horas? Lo que permite esta norma es distribuirlas. Entonces, por ejemplo, que el martes labore 4. Pues de mínimo 4 y máximo 10. El miércoles otros 4. El jueves 10. El viernes 10. El sábado 10. ¿Ahí cuántas horas van? Ahí van 38. Y me faltan 38 menos 48, me faltan 10. Entonces le pongo aquí otras 10 el domingo. Si ven, ahí está, aquí no hay horas extras, porque todas estas horas sumaditas dan 48 horas a la semana, miren, dan 48 horas a la semana. Eso es lo que permite ese artículo, ese literal de la ley 5, del artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo modificado por la ley 50 del 90. Entonces el trabajador sabe que el domingo lo va a trabajar sin que tenga derecho en un restaurante, por ejemplo, se puede pactar eso en un cine,
normalmente las empresas que laboran los fines de semana, que tienen más actividad los fines de semana. La ley, antes no permitía eso la ley antes no lo permitía, pero la ley 50 del 90, eh, que fue pues promovida por el excelentísimo ex senador Álvaro Uribe Vélez, en su momento, pues estableció esta disposición, el Congreso finalmente la aprobó, ¿cierto? Y modificó el Código Laboral en ese sentido, es decir, que los empleadores pudieran pactar. Eso ha tenido varias modificaciones, ¿cierto? Pero digamos, inicialmente la ley 789 de 2002, ni siquiera fue la ley 50 del 90, fue la ley 789 de 2002, que él también la promovió como presidente de la República. Esa ley es muy curiosa porque esa ley se aprobó, esa ley fue la que pasó la noche de las 6 de la tarde a las 10 de la noche. La ley 789 de 2002 se aprobó en el primer mandato de él, en el primer semestre él entró con esa ley, y Carrasquilla era el ministro. Y miren la fecha de la aprobación de la ley, 27 de diciembre. Todo el mundo estaba en sus fiestas navideñas y bueno, pues nadie se dio cuenta de la ley, ya sino cuando empezó enero, y estaban apenas pasando el guayabo, ¿cierto? Y no hubo manera en ese momento, en esa época no existían redes sociales, no existía nada para hacerle pues como un contrapeso a eso, entonces eso se quedó así. El tema es que, vuelvo y repito, se puede distribuir la jornada de 48 horas en máximo 10 diarias, y 4, mínimo 4 diarias. Entonces ahí ustedes ven cómo yo lo distribuí. Ese es el literal del artículo 161 del Código Laboral. Pero hasta ahí, hasta donde yo expliqué, y volvamos a retomar lo de las horas extras. Espérenme, yo pongo el archivo Excel para que volvamos a retomar esa idea. Hasta donde yo expliqué, mire que ahí no hay horas extras, dan las 48 horas y estoy respetando lo que me dice la norma, máximo 10 diarias, mínimo 4, con un día de descanso que podrá coincidir con el domingo, entonces lo cambiamos de domingo a lunes. Ahora, si yo lo voy a ir el lunes a trabajar, se lo tengo que pagar como si fuera un domingo, que ya vamos a ver que un domingo se paga el 75% del valor de la hora normal, se paga igual que la hora extra nocturna, el 75% del valor de la hora normal. Entonces, ¿qué pasa con las horas extras? ¿Qué pasa con las horas extras? Que solo se pueden laborar 2 horas extras. ¿Y cuándo? Ojo con esto. ¿Y cuándo? Está diciendo la ley 50. Cuando el empleador y el trabajador acuerden que la jornada se amplía de 8 a 10 horas, que es este pacto que acabamos de decir, no se pueden laborar horas extras. Que la jornada se amplía de 8 a 10 horas, no se puede elaborar horas extras, dice la ley 50 del 90. Entonces, en este caso, este día no se podría elaborar horas extras, este día no se podría elaborar horas extras, este día no se puede elaborar horas extras, este día tampoco se puede elaborar horas extras. ¿Qué día se pueden elaborar horas extras? Son 12 máximos semanales, 2 diarias. Entonces, por ejemplo, aquí puede elaborar 2 horas extras y aquí 2 horas extras. 12 semanales es lo que permite la ley y 2 diarias como máximo. Entonces el martes puede ir 6 horas a trabajar, 4 ordinarias más 2 extras, que serán diurnas o nocturnas según si estamos después de las 9 de la noche o no. El miércoles también puede ir a laborar 6 horas, 4 ordinarias y 2 extras, que es lo que acabamos de ver en esa norma. No sé si me están entendiendo, si me están entendiendo, y el que me hizo la pregunta de las horas extras sí me está comprendiendo o no me está comprendiendo. Profe, yo sí te estoy entendiendo, que te hice la pregunta. Perfecto. Entonces, aquí, si volvemos al artículo, vamos a volverlo a retomar, que es este artículo 22 de la ley 50 del 90, dice, cuando la jornada de trabajo se amplíe por acuerdo entre empleadores y trabajadores a 10 horas diarias, no se podrá laborar el mismo día horas extras. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, si se viola el Código Penal, que prohíbe matar y robar, ahora no se va a violar el Código Laboral, que no trae pena de cárcel.
Entonces, muchas empresas, los únicos límites a la jornada máxima legal son los trabajadores de dirección, confianza y manejo. Dice excepciones a determinadas actividades. Quedan excluidos sobre la regulación sobre jornada máxima legal los siguientes trabajadores. Entonces trae varios cargos. Un vigilante no es de dirección, ni de confianza, ni de manejo. Un vigilante no es del servicio doméstico. Y dice que ejercen actividades discontinuas o intermitentes y los de simple vigilancia, pero dice cuando residan en el lugar o sitio de trabajo. El vigilante no reside en el sitio de trabajo, por lo menos el de la unidad no. Él no reside en el sitio de trabajo. Él termina su jornada y se va para la casa. Entonces, tampoco aplica esto para que los exoneren de la jornada máxima. Los vigilantes son, digamos, no hay norma, inclusive más abajo dice, las actividades no contempladas en el presente artículo solo pueden exceder los límites señalados en el artículo anterior mediante autorización del Ministerio del Trabajo y de conformidad con los convenios internacionales. En las autorizaciones que se concedan se determinará el máximo de horas extraordinarias que se pueden trabajar, las que no podrán pasar de 12 semanales, vuelve lo mismo. Entonces, eh, el ministerio solo autoriza 12 semanales, pero que al día solo pueden ser, como acabamos de ver, 2 diarias. De hecho, les digo una cosa, para elaborar horas extras se necesita permiso del Ministerio del Trabajo. Si no, el ministerio sanciona, como lo dice esta norma. Esta norma que acabamos de ver es el numeral 2 del artículo 162. Mire, se requerirá permiso expreso del Ministerio del Trabajo. Si una empresa pretende elaborar horas extras, debe radicar una solicitud al ministerio y la autorización se la dan por un año, tiene una vigencia de un año. ¿Qué pasa si una empresa no radica la autorización para elaborar horas extras? Bueno, primero que puede ser multada por el ministerio, pueden imponerle una multa, pero segundo es que el problema no es ese, el problema es más grave aún. Por ejemplo, donde se vulnera mucho esta jornada, este tipo de temas con las horas extras, se vulnera mucho en los conductores de transporte público, intermunicipal o municipal. El problema es que si usted trabaja horas extras por fuera de los límites legales y sin permiso del ministerio, usted está arriesgando el patrimonio como empresa. ¿Por qué? Porque de una vez les voy a decir, el Código Sustantivo del Trabajo, eso nunca lo había dicho, nunca en la clase, nunca lo había todavía tocado. El Código Sustantivo del Trabajo trae una norma, que es el artículo 216, que se denomina culpa patronal. ¿Qué es la culpa patronal? Bueno, la culpa patronal es la indemnización plena de perjuicios que tiene que pagar el empleador a la víctima del accidente de trabajo o de la enfermedad laboral, independientemente de que la administradora de riesgos laborales haya pensionado a la viuda, independientemente de que la administradora de riesgos laborales haya pensionado por invalidez al trabajador. Póngase que el trabajador sufrió un accidente de trabajo y quedó inválido, o falleció y la familia quedó con su pensión de sobrevivientes. Independientemente de esa consideración, si el empleador tuvo la culpa, si el empleador tuvo la culpa en el accidente de trabajo y en la enfermedad profesional, tiene que pagar una indemnización total y ordinaria de perjuicios, que comprende el daño emergente, el lucro cesante futuro y el daño moral. Es decir, les pongo un ejemplo de culpa. Un trabajador que era sometido a jornadas laborales de 16 horas diarias en el transporte intermunicipal y tiene un microsueño por el agotamiento. Y fuera de eso, la empresa no tenía permiso para elaborar horas extras. O supóngase que lo tuviera, pero de todas maneras, así lo tuviera, no le van a dar permiso para elaborar más de 2 horas diarias, que es el límite del artículo, 2 horas extras diarias adicionales a las 8, que es el límite del artículo 22 de la ley 50 del 90. Entonces, y en todo caso, 16 horas diarias es mucho más de esas dos que se suman a las 8, quedarían 10. Entonces, 16 horas diarias laborando en esa buseta o en ese bus, y se duerme, tiene un microsueño, y sale por un voladero con el bus y los pasajeros, y se mata, el trabajador se mata. Hay lugar a la pensión de sobrevivientes, la PL le va a pagar a la viuda
y a los hijos la pensión de sobrevivientes. Sin embargo, la viuda y los hijos pueden demandar a la empresa porque el empleador tuvo la culpa en el accidente de trabajo. ¿Cuál fue la culpa del empleador en el accidente de trabajo según lo que acabamos de ver? ¿Cuál fue la culpa? ¿Por qué el Trabajo empleador tuvo la excesivo, culpa? trabajo ¿Cómo? excesivo, Por trabajo el trabajo excesivo. excesivo, lo sometió a unas jornadas laborales de agotamiento extremo que terminaron causándole un microsueño, se durmió, se fue por un voladero y se mató. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la vida va a quedar pensionada, pero va a demandar a la empresa por el daño moral. Eso no lo cubre la ARL, el dolor, el sufrimiento, la angustia de la pérdida de su ser querido, que va a sufrir ella y sus hijos. Entonces, daño moral para la viuda, daño moral para los hijos. El lucro cesante futuro. ¿Qué es el lucro cesante futuro? El dinero que va a dejar de ingresar por el resto de vida probable de la viuda y por el resto de vida probable de los hijos hasta los 25 años, que es cuando hay obligación alimentaria. De la edad donde hayan quedado hasta los 25 años. Profe, es que le están pagando una pensión, ahí no se compensa, porque las prestaciones del sistema de riesgos laborales no son indemnizatorias, no son indemnizatorias. Ellos van a recibir su pensión, pero a la vez pueden demandar a la empresa por el accidente de trabajo. Y ojo con lo que voy a decir, yo he ganado varios casos de esos. Ustedes pueden meterse a mi página en YouTube y van a ver casos de culpa patronal. Busquen las audiencias de culpa patronal, las que digan culpa patronal, para que vean. Le gané uno a Sodimac Corona SA, a Home Center. Y he ganado pues varios. El que subí ahí es de Sodimac Corona. Vea, eh, ojo con lo que estoy diciendo porque es muy importante. Aquí es donde realmente está la rentabilidad del derecho laboral, ni siquiera en lo demás. El derecho laboral vale la pena ejercerlo es por esto. Además, porque usted le garantiza derechos a las personas más vulnerables. El tema con la culpa patronal viene a concretarse en lo siguiente. Ni siquiera, cuando hay culpa del trabajador y culpa del empleador, se exonera la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay concurrencia de culpas, la culpa del empleador borra la culpa del trabajador. Y les pongo un ejemplo, les pongo un ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo. Este trabajador, caso Fabricato. Entonces, pues, todo esto es se abre por la pregunta de las horas extras. Por eso yo les digo, yo respondo las preguntas. Pero si me hacen preguntas, yo las evalúo. ¿Listo? Porque obviamente eso hace parte de las explicaciones de la materia. Y obviamente una pregunta hay que tener cuidado porque puede abrir todo un mundo de posibilidades. Pues, ¿por qué respetar la ley? ¿Por qué respetar la jornada máxima legal y las horas extras límite que se pueden elaborar? Porque de lo contrario, usted puede estar arriesgando el patrimonio de su empresa. Un microsueño de un trabajador por agotamiento se mata o se accidenta. La ARL le va a pagar la pensión a la viuda y a los hijos, no hay problema. O a los padres, si no tenía esposa o compañera permanente de hijos, los padres dependientes económicamente también son beneficiarios de la pensión. El empleador cree que listo, no hay problema, ya se pensionó, el trabajador se murió, pero no me tocó pagar nada porque la ARL los pensionó. Pero el empleador está errado porque existe en el derecho laboral la culpa patronal. Miremos este caso, si no me creen. Sentencia con radicado SL 9355/2017. Magistrada ponente Clara Cecilia Dueñas Quevedo, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. El caso es de Susana Orozco y sus hijos contra Textiles Fabricatos de Gicóndor S.A. y una cooperativa de trabajo asociado. ¿Qué pasó con este caso? Este caso es de un señor que era trabajador en alturas, limpiaba techos, ¿cierto? Entonces, él se montó a un techo, eh, a un techo, déjenme un segundo, déjenme un segundo, ya, voy a dejar la sentencia de ahí. Él se montó a un techo a limpiar ese techo, ¿cierto? A hacerle mantenimiento al techo. Él, en Colombia, todo trabajador que vaya a laborar en alturas, según la normatividad vigente, resolución 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, ojo pues que lo que estoy diciendo que no es parte de lo que estamos explicando y de lo que va a quedar para evaluación. El trabajador que vaya a laborar en alturas, según la resolución 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, tiene que tener un curso de trabajo seguro en alturas. Ese curso de trabajo de seguro en alturas hay que renovarlo cada año.
El empleador se lo debe exigir al trabajador y lo debe pagar el empleador cada año. Resolución 1409 de 2012. Se lo debe exigir y lo debe pagar. Ahí donde no lo tenga, ahí donde no lo tenga, ya les voy a explicar. El problema no es la multa. La gente cree que el problema es que el Ministerio de Trabajo multa. El Ministerio de Trabajo no se da cuenta. No se da cuenta, porque el Ministerio del Trabajo no tiene la capacidad para estar sancionando. Pero si ese trabajador se sube a la altura, se mata, se mata. Así tenga ARL o se invalida, así tenga ARL y la ARL le pague la pensión de invalidez o de sobrevivientes a la familia, el trabajador puede demandar a la empresa porque hubo culpa en el accidente. No de que no era un trabajador capacitado para laborar en alturas y lo montó en una altura y se mató. Entonces, este trabajador, inclusive, este caso el que están viendo en pantalla, tenía el curso de trabajo seguro en alturas al día. Tenía 10 años o más de experiencia en trabajo en alturas. Mire que el trabajador era muy experto, muy experto. Se montó, pero ese día se montó sin el arnés de seguridad. O sea, no se ancló a un punto para que en caso de una caída, la línea de vida lo pudiera sostener y no se fuera al suelo y se matara. No se ancló. Él tenía experiencia y tenía el curso al día, pero él propiamente, temerariamente, con su propia culpa, porque eso fue un acto de culpa, es como salir borracho a manejar, ¿cierto? Se decidió subir al techo. El problema es que la normatividad vigente sobre trabajo en alturas, en especial la resolución 1409 de 2012, y normatividad que existe desde el año 79, entre otras la resolución 2400 del 79, que es el Estatuto de Seguridad Industrial, resolución 2400 del 79 y otras normas establecen desde 1979 en Colombia, mire que la Corte cita la resolución 1409 de 2012 del trabajo en alturas. Ha tenido modificaciones por la 1903 de 2013 y 3368 de 2014. Pero digamos, eso es toda la normativa en alturas más moderna, pero desde el 79 ha habido normatividad que dice, ojo con lo que voy a decir, desde 1979 en Colombia ha habido normatividad que dice que quien pretende subirse a una altura tiene que estar acompañado de un supervisor o encargado de inspeccionar y exigir el estricto cumplimiento de la norma de seguridad. Esa figura se denomina coordinador de trabajo seguro en alturas. ¿Quién es el coordinador de trabajo seguro en alturas? Ustedes cuando pasan por la calle ven siempre que una persona está montando una red alámbrica, ven siempre al funcionario en la escalera y uno abajo. Siempre, siempre van a haber dos, el que se monta y uno abajo. No puede, la normatividad vigente no permite que solo haya una sola persona. ¿Me desmienten o me confirman? Les estoy preguntando. Sí, es verdad, profe. Sí. Van a haber siempre dos. ¿Por qué? Porque es obligatorio. ¿Y qué pasó? Que ese día Fabricato no mandó el supervisor, el trabajo se montó solo. ¿Qué finalidad tiene el coordinador de trabajo seguro en alturas? Como los seres humanos somos tan tercos y nos dicen, vea, no vaya por ahí, que le va a pasar eso. Recuerda el consejo de la mamá, no haga eso, que le va a pasar eso. Y cuando le pasa, vio que le dije, vio que le dije. Entonces, así mismo, como los seres humanos somos tan tercos y somos tendientes al error, y a menospreciar el riesgo y a menospreciar el riesgo. Entonces el legislador y el ejecutivo a través de la reglamentación dijo, mire, como somos tan tercos, le pongo otro, que cuando usted no cumpla la norma le diga, ojo que la tiene que cumplir, si no, va para sanción disciplinaria y lo echamos, con despido con justa causa. Entonces, Mm, ese día Coltejer no mandó el coordinador. Desde el trabajador se subió al techo, no se puso la línea de vida y se mató. Hay concurrencia de culpas. Por un lado, la culpa la tiene el trabajador por no poner la línea de vida. Y por otro lado, Fabricato también la tiene por no mandar el coordinador. ¿Cómo les parece que la culpa del empleador borra, como les estoy diciendo, la culpa del trabajador? Ahora les muestro varias sentencias donde lo dice. De hecho, en esta lo dice y por eso es que la Corte termina condenando a Fabricato a pagar una suma como indemnización plena de perjuicios a favor de la familia del fallecido, independientemente que eh, la ARL le haya pagado eh, la pensión de sobrevivientes a la viuda, a doña Susana Orozco y a los hijos. Quedaron pensionaditos con el mínimo, porque él se ganaba el mínimo. Pero ella consiguió un abogado y demandó porque
ella sufrió moralmente por la pérdida de su ser querido y hubo culpa del empleador. Además de eso, sus hijos también al perder a su padre. Y hubo culpa del empleador. Recuerde que no mandó el coordinador de trabajo seguro de alturas, figura que es obligatoria. Entonces hubo culpa y la culpa del empleador borra la del trabajador. ¿Cuánto fue la indemnización? 371 millones de pesos por concepto de lucro cesante consolidado y lucro cesante futuro. Que vuelvo y les repito, eso se liquida con unas fórmulas de matemática financiera, donde hay que hacer potenciación y unas fórmulas complejas. Más adelante, si tenemos tiempo al final del semestre, les enseñaré. Son fórmulas bastante complejas de matemática financiera, yo las manejo porque obviamente litigo en culpa patronal, más adelante les enseñaré. Si no, hacemos un seminario gratuito de culpa patronal en el intersemestral. Entonces, aquí es donde está la rentabilidad del derecho laboral realmente, pero para eso hay que conocer toda la normatividad de riesgos laborales. Entonces, eso es por lucro cesante futuro y lucro cesante consolidado. ¿Qué es el lucro cesante consolidado? El dinero que dejó de ingresar al hogar entre el momento de la muerte del marido al momento de la sentencia definitiva. Y el lucro cesante futuro es el dinero que dejó de ingresar que va a dejar de ingresar desde el momento de la sentencia hasta la edad de vida probable de la cónyuge y hasta los 25 años por cada uno de los hijos, porque los padres tienen obligación alimentaria con los hijos hasta los 25 años. Entonces, ese dinero se calcula y suma 371.617.000. Pero además hay una condena en perjuicios morales, que es el daño, el dolor, el sufrimiento, la angustia, que normalmente la jurisprudencia ha dicho que se fija al arbitrio judicial hasta 100 salarios mínimos. De 0 a 100 salarios mínimos se tasa el dolor, el sufrimiento. Una cosa es el perjuicio patrimonial, es la plata que va a dejar de ingresar, y otra cosa es el sufrimiento, el dolor moral. Entonces aquí la Corte decidió darles de a 30 millones a cada uno. 30 millones para la cónyuge y 30 para cada uno de los hijos, o sea, 60. En total fueron 90. 30, 30 y 30, 90. Entonces, tenemos una sentencia donde por un lado hay 371 millones de pesos de daños patrimoniales y por otro hay 90 millones de pesos de daños extrapatrimoniales, como lo es el perjuicio moral. Entonces, ahí contra Fabricato, y Cóndor S.A., solidariamente con esta cooperativa, pero que el abogado demanda a Fabricato porque es el que tiene plata. Esa sentencia es cuantiosísima. ¿El abogado cuánto se lleva? Si pactó cuota litis, que es lo que uno pacta con los trabajadores, porque el trabajador no tiene con qué pagarle a uno, el abogado se puede llevar el 30%, inclusive hasta el 45%. No se puede cobrar más del 50% en honorarios, pero el 45% de una suma de más de 400 millones de pesos es mucha plata, más las agencias en derecho, que es otro concepto que el juez condena y es un premio que se le da a la parte vencedora a cargo de la parte vencida. Más o menos oscila entre el 0 y el 15% del total de la condena. Entonces, esos son casos muy buenos. Ahí les mostré esa sentencia de la Corte. ¿Y por qué llegamos a todo esto? ¿Por qué me metí con la culpa patronal? Porque entonces usted tiene un trabajador que lo pone a laborar más horas de las legales y le genera una enfermedad laboral o un accidente de trabajo. Por ejemplo, en la vigilancia, hay que hacer a veces muchos trabajadores de la vigilancia se suicidan y un abogado bien teso es capaz de someter ese caso a un dictamen pericial, psicológico o psiquiátrico y determinar o construir un nexo de causalidad entre el exceso de jornada laboral y la depresión que padecía el trabajador. Porque el exceso de jornada laboral causa depresión. Eso está ya acreditado por diversos estudios. Entonces, un abogado bien teso, por ejemplo, un vigilante que se suicida, y el trabajador llevaba historia clínica concretizada donde consultó al médico de la EPS por depresión. Ese suicidio culpa al empleador. ¿Por qué? Por estarlo sometiendo a una jornada más allá de la legalmente permitida. Entonces, no crean que la violación de las normas laborales no tiene consecuencias como matar a alguien, puede que no lo cojan, pero si lo cogen, vea, le meten 60 años, ¿cierto? Como le van a meter, creo yo, a esos policías que mataron a Ordóñez, no sé cuánto les van a meter, pero que ahí hay circunstancias de agravación. Puede que no los hubieran cogido y que eso hubiera quedado en la impunidad, pero vea, los cogieron. Asimismo, en el derecho laboral, la violación
que en la costumbre se da a las normas laborales, no quiere decir que esa conducta sea legal. Es costumbre que se hurte en Colombia, sí, no quiere decir que porque se hurte eso es legal, ¿cierto? Para eso están los abogados, para infundir el temor de Dios a quien ose violar la ley. Ahí está, dice un amigo mío jocosamente, yo no soy creyente. Bueno, hasta ahí queda claro la pregunta de las horas extras. Sí, profe. Sí, Bueno, profe, ¿quién queda más tenía correcto. otra pregunta? ¿Quién más tenía otra pregunta? ¿Alguien más tenía otra pregunta? Inquietud. Dejemos entonces por hoy hasta ahí, siendo ya las 9:41 de la mañana. Espero que la clase haya sido de su agrado. No sé por qué se detuvo la grabación. No Ah, sé en qué momento se detuvo la grabación. profe, una Eh, pregunta. adelante. La grabación, pues antes de que se detuviera, ¿la tienes disponible para compartirla? Yo las estoy subiendo al canal de YouTube, pero no sé por qué se detuvo la grabación y en qué momento. Yo la voy a subir al canal. Ah, listo, profe. Lo que grabó. Dale, Listo. gracias. Ah, no se detuvo, está grabando. Sí está grabando, o sea, Ah, puedo ver bueno. toda la clase. Listo, ya la voy a subir. Profe, Estén muy bien. profe, ¿Cuál? igual para que avise a la facultad que hubo una compañera que no pudo estar porque la aplicación está muy pesada y no le dio para entrar, pues el internet se la rechazaba, pues para que ustedes vayan sabiendo ese tema para la evaluación de la aplicación, ¿cierto? Ah, pero Igual ¿por ella qué es no que va a manda, escribir, por qué ella no va a manda ella escribir. directamente? Es lo mejor. Yo voy Sí, a ella va a recomendarle a escribir, Elena. pero para que ustedes como profes también estén enterados, es Laura Granada, no se pudo meter, no está por, Ah, no la pudo ver. pero, pero bueno, con la grabación de la clase Sí, le sí, puede claro. ayudar. Ya mismo se las subo y se las mando. Listo. Listo, profe, muchísimas gracias. Un Bueno, feliz día hasta y mañana luego. hablamos. Chao. Hasta luego. Chao. Hasta luego, Hasta profe, luego. gracias.